Magdalena, pero ninguno creyó. He visto vivo al Maestro, resucitó, resucitó. He visto vivo al Maestro, resucitó, resucitó. Buenos días a todos, queridos hermanos, y en este día miércoles vamos a rezar con el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6a y versículos del 11b al 19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, el nombre que tú me diste. Los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos, y su gozo sea perfecto. Y les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy toda la Iglesia está celebrando la memoria de un gran santo mártir, San Justino. Y providencialmente, el Evangelio que acabamos de escuchar encuentra eco en la vida de este santo, precisamente en dos elementos importantes. Uno, en cuanto al odio del cual habla Jesús por parte del mundo hacia sus discípulos, y el otro en cuanto a la consagración que los discípulos tenemos en la verdad, en la palabra de Dios. ¿Qué podemos saber acerca de este gran santo? Bueno, en cuanto al nombre, significa aquel que obra con justicia. Y vivió en el siglo II después de Cristo, era de origen pagano, también era filósofo, pero aunque se convirtió a la fe cristiana, no por eso dejó su vocación filosófica también, sino que además aprovechó toda esa cultura que él tenía para aprovecharla en defensa de la fe y de la doctrina cristiana. En cuanto a su itinerario de conversión a Cristo, podríamos decir que este itinerario de conversión estuvo marcado por un transitar por varias escuelas filosóficas hasta que después tuvo ese encuentro con el Señor, ese despertar de la fe. Y pensando un poquito, bueno, en este tránsito por varias escuelas filosóficas, seguramente eso se debió a una gran necesidad vital que tenía Justino en su interior, esa necesidad interior de querer encontrar esa verdad plena que podía darle sentido a su existencia. De hecho, él mismo cuenta que, insatisfecho ante las respuestas que le daban las diversas filosofías, se tuvo que retirar al desierto para meditar. Y ahí mismo, en ese ámbito de meditación, de reflexión, él había abierto su corazón a un anciano, manifestándole esa gran desilusión que tenía en su interior. ¿Y qué es lo que le respondió este anciano tan sabio, ¿no? Le dijo lo siguiente, que ninguna filosofía podía satisfacer el espíritu humano, porque la razón es incapaz por sí sola de garantizar la plena posesión de la verdad sin la ayuda de la gracia divina. Así fue entonces como Justino terminó abrazando la fe a los 30 años de edad, convirtiéndose por un lado en un convencido predicador
y por el otro también en un gran defensor de la fe a través y sobre todo a través de sus escritos apologéticos. De varias obras que él escribió en cuanto a la apologética, podríamos decir que hay dos que se consideran muy valiosas, muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten conocer dos cosas, ¿no? Propiamente de esa época en la que vivió Justino. Por un lado, cómo se enseñaba la fe cristiana en esos tiempos, y por el otro, cómo se celebraban los sacramentos. Y bien, ¿qué mensaje podemos obtener en relación a la palabra de Dios y a la vida de San Justino? Creo que el mensaje puede girar en torno a dos cosas. La primera en lo siguiente, en que la fe católica no es una ideología, no es fruto de una especulación humana, ni mucho menos es una realidad que se refiere al sentir o a lo emotivo. La fe es mucho más que eso. La fe primeramente es un don de Dios que ilumina la inteligencia para que podamos conocer la verdad y vivir conforme a ella. Y a esto podemos decir que se refiere vivir consagrados a Dios, es decir, a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Y bien, ¿qué mensaje podemos obtener en relación a la palabra de Dios y a la vida de San Justino? Creo que el mensaje puede girar en torno a dos cosas. La primera en lo siguiente, en que la fe católica no es una ideología, no es fruto de una especulación humana, ni mucho menos es una realidad que se refiere al sentir o a lo emotivo. La fe es mucho más que eso. La fe primeramente es un don de Dios que ilumina la inteligencia para que podamos conocer la verdad y vivir conforme a ella. Y a esto podemos decir que se refiere vivir consagrados a Dios, es decir, a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Lo segundo tiene que ver con esto, que nuestra fe católica tampoco está basada o fundamentada en fábulas o ficciones para evadir el sufrimiento. Si esto fuera así, ¿cómo se explicaría que haya mártires cristianos? ¿Cómo se explicaría que San Justino, después de toda una vida de intensa búsqueda de la verdad, termine renunciando a su propia vida por una fábula o una ficción? Por lo tanto, los mártires nos dicen mucho. ¿Qué nos dicen los mártires? Nos dicen esto, que ellos estaban convencidos no de una verdad, sino de la verdad misma. ¿Por qué? Porque en esa verdad se pone en juego la salvación eterna, la felicidad eterna. Y por eso vale la pena renunciar a la vida del mundo y a sus ofertas caducas. En definitiva, es lo que nos dice San Pablo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. En esta era que nos toca vivir a nosotros los cristianos, donde pareciera que todo fuera relativo, donde pareciera que todo es confuso, los mártires nos ayudan a marcar el rumbo de nuestra vida. Nos dicen que hay una verdad que es absoluta, por la cual vale la pena consagrar nuestra propia existencia. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.